¿Hubo alguna vez en Málaga pre-neandertales? Es decir, estamos hablando de los neandertales, pero ¿alguna vez existieron personas más antiguas que los neandertales? La respuesta es sí. En Málaga hay una ocupación probablemente desde hace un mínimo de 700.000 años. Cuando yo digo Málaga estoy hablando de la provincia de Málaga, que era un territorio que administrativamente no existía en la prehistoria, sino era un conjunto además muy polivalente de ecosistemas. Lo que en Málaga hay alta montaña, en Málaga hay litoral, en Málaga hay depresiones como las de Antequera, pero cuando les digo que hay efectivamente pre-neandertales en Málaga es porque tenemos al menos una quincena de yacimientos que están expresados aquí, donde la costa parece que tiene menos peso, pero es que porque ha desaparecido la costa prehistórica tan antigua, que está debajo del mar, es decir, la plataforma del litoral de estas personas de hace tantos miles de años, el mar Mediterráneo estuvo mucho más bajo, entonces vivieron en esa orilla que ahora mismo están submarinas. Y por eso no nos debe extrañar que los ríos sí están ocupados, el río Guadalhorce, todo lo que es el río Guadiaro y el río Vélez está ocupado, y por supuesto la depresión de Antequera porque está atravesada por el Guadalhorce Alto. Y en esos 15 yacimientos, ¿qué tenemos? Porque estamos hablando de la misma época de Atapuerca. Tenemos las mismas gente que Atapuerca. Nosotros no podemos por el momento ponerle el retrato robot a los habitantes de este grupo que vivió acantonado en el Paleolítico inferior en Málaga, pero sí tenemos sus herramientas. No hemos tenido la suerte, mala suerte, de una sierra como la de Atapuerca, que la atravesó un ferrocarril y rompió todas sus cuevas y dejó toda la tarta al descubierto. Nosotros no sabemos esos niveles porque cuando excavamos cuevas, no, ahora mismo incluso la legislación actual de seguridad nos impide bajar más de 4 metros, o sea, en una cueva. No podemos bajar y un hoyo interminable, una cuadrícula interminable, no podemos. Y entonces habrá que arbitrar fórmulas, pero nosotros pasar de los neandertales no hemos podido todavía en excavación. Tampoco hubieran podido los de Atapuerca si no les rompen los perfiles, las cuevas. Porque lo que ocurre en Atapuerca es que se puede excavar al nivel que uno quiera. Tú excavas por arriba o excavas abajo ya directamente en Paleolítico inferior. Pero bueno, esto no quiere decir nada. Lo que sí nos queda son las terrazas de los ríos. Y por ejemplo, este año, tan malo a nivel de lluvia, ha dejado al descubierto una enorme cantidad de terrazas paleolíticos del Paleolítico inferior en los embalses, que son las antiguas orillas de los ríos. Los ríos sin protección de tierra, sin protección de suelo biológico, sin protección de arboledas, porque los embalses los dejan arrasados. Cuando se va el agua, queda al descubierto la capa geológica y quedan al descubierto las orillas de hace 500.000 años. Y entonces en esa orilla de hace 500.000 años aparecen este tipo de herramientas, que son claramente las herramientas más antiguas de Europa. Son cantos tallados, son hendedores para cortar huesos, para romper huesos, son todo un material dedicado a la caza, fundamentalmente. Raederas para quitar y raer, cortar. Bifaces, que es la típica herramienta polivalente del Paleolítico inferior, que solamente aparece en los 3 continentes históricos, en África, en Europa y en Asia. No aparece, lógicamente, en el continente americano, ni tampoco aparecen en el continente australiano, vamos, en Oceanía. Pero realmente lo que nos interesa es entrar en el territorio neandertal, que sí tuvo un hábitat bastante favorable durante un periodo hasta que llegó el final. Y los neandertales lo sabemos buscar muy bien con sus herramientas, porque los neandertales tuvieron una técnica de tallar piedras de sílex completamente distinta a las anteriores y completamente distinta a los posteriores, que fuimos nosotros. Esa fase tecnológica muy de ellos, que yo alguna vez bromeo, porque
Y se lo digo a mis compañeros, no hay nada más fácil que estudiar un yacimiento neandertal, las piedras del yacimiento neandertal, porque se apuntaron a la tarifa plana. Entonces no hay duda, ellos tenían 8 herramientas y solo fabricaban 8 herramientas. Cuando tú te metes en un yacimiento del Paleolítico Superior de nosotros, de la Cueva de la Victoria a la Cueva de Nerja, hacen cosas distintas. Y digo, pero ¿esto qué? Estos somos nosotros, los complicados. Entonces, realmente lo que sabemos de los neandertales es bastante más de lo que ellos creían. Porque yo creo que lo pasaron en un momento muy largo, lo pasaron muy bien. No había nadie que le tosiera a un neandertal, o sea, nadie. Acababan rápidamente con la fauna peligrosa, donde se asentaban, vivían al lado del agua, si tenían una cueva bien, pero no para todos los días, bajaban en invierno a la costa, se hinchaban de mariscos, y subían, así, hinchados de mariscos, o sea, subían a la sierra otra vez por los ríos, cazaban grandes animales, grandes herbívoros, tenían pieles, tenían de todo, y entonces los neandertales vivieron perfectos hasta que llegó el hachazo climático y los dejó mal, muy mal, hasta el punto que hubo una crisis demográfica que se duda que hace 45.000 años hubiera más de 5.000 neandertales vivos en toda Europa. Eso es terrible y les llevó a un problema biológico enorme, la endogamia. No tenían gente para reproducirse, se tuvieron que empezar a reproducir casi, se podría decir, entre los grupos más cercanos. Eso va bien unas cuantas generaciones, pero en el momento en que tú estás ahí 3 siglos, la cosa del vecino ya no funciona, te tienes que venir a otro lado, y no lo hicieron porque no podían moverse de ningún sitio donde no hubiera agua permanente, y el agua llegó a secarse de prácticamente todos los ríos. Entonces, estamos ante una situación dramática. Y además, a los neandertales le cayó una losa encima cuando se descubrió hace 162 años. Cuando se descubrió el primer neandertal hace 162 años, y dijeron que era un neandertal, no como en Gibraltar, que dijeron que era un anormal, como en la película del jovencito Frankenstein, pues realmente cuando cogen ese cráneo, hacen un retrato robot para la primera gran feria de muestras mundial que hay en París, y se llevan, en ese dibujo está en 1879, se llevan de aquel cráneo, hacen este retrato robot. Pero cuando está en la exposición universal, los geólogos dicen que ese individuo no puede ser tan humano, que el dibujo no resiste la ceja que tenía el neandertal y que por tanto el neandertal tenía que ser menos humano. Y lo deciden los científicos. Y entonces se cambia el dibujo. Y en la siguiente feria de muestra universal, cuando ya se sabía en 1909 que había prehistóricos de verdad y de todas clases, ese es el retrato robot del neandertal. Así que el perjuicio, la visión sesgada de los neandertales fue terrible. Y ha sido una losa. Todo el mundo ve a los neandertales como el gran salvaje, mientras que nosotros éramos los sociales. No sé yo por dónde van los tiros. Esto es lo que se expuso en 1937 en París, en el Museo del Hombre. Es decir, el sitio que tenía que dar ejemplos de cómo eran los neandertales, lo describe con una escultura así. Es una escultura, la han retirado, por cierto. Mientras que ahora mismo, la visión mucho más actualizada de qué fueron los neandertales los acerca muchísimo a nosotros. Solo que vivieron siempre en un territorio con el único gran objetivo de sobrevivir. Y ustedes dirán, porque nos pasa muchas veces que creemos que estas personas no tenían estrés. Sin embargo, cuando miramos los huesos,
las personas de la prehistoria tenían muchísimo estrés. Claro, nosotros el estrés es que suene el móvil y el otro móvil al lado, pero ellos es saber si mañana iban a estar vivos o se lo iba a comer el león diente de sable o la hiena que venía de vez en cuando a la cueva. Claro, ese era el estrés. Lo nuestro es otro estrés. Pero estos son la visión actual de los neandertales que tenemos. Una visión que les hace, pues, grupos humanos que vivían en la naturaleza. Lo que todo el mundo quiere ahora, sobre todo los ricos, es decir, vivir en la naturaleza, una cosa que, no sé. Y así son los neandertales. Esto siempre digo yo que son los neandertales de Ardales, porque fue cuando vino en National Geographic que me pidieron la colaboración y dije, solo con una cosa, que yo pueda hacer fotos. Sí, puedo hacer fotos. Digo, pues entonces estupendo. Entonces, estos son nuestros neandertales. Este es Fernando Martín, el actor malagueño, vamos. Pero vamos, que con ponerle el pelo y eso, yo vi, de hecho, lo he contado muchas veces, un neandertal una vez en el autobús del Palo. Lo que ocurre, no, estoy hablando antropológicamente, es cierto, no trato de hacer una broma, trato de decir que hay rasgos neandertales que todavía sobreviven en una minúscula parte de la población, y eso es así. Ahora le echan la culpa de los neandertales a todas las enfermedades. No sé si vieron ustedes que todas las enfermedades, hasta el dolor, tiene culpa los neandertales. O sea, de hecho, parece que los que no tienen rasgos neandertales, como serán todos los humanos del África subsahariana, no les duele nada. Porque o es que lo han aprendido, ha sido adquirido después, pero de natural están diciendo de todo. Tengan ustedes en cuenta que una persona como yo recibe al día entre 15 y 20 artículos científicos sobre los neandertales. O sea, de los neandertales está publicando ya hasta Ibáñez, ¿no? O sea, los neandertales usaron las cuevas. Y eso es una cosa interesantísima. Porque hay muy claro el uso de las cuevas por los neandertales. Lo que ocurre es que hay un periodo, como dije al principio, ahí de vacío entre 50.000 y 30.000, 28.000, que no encontramos nada. Y cuando vamos al revés, Paleolítico superior, y llegas al Paleolítico medio y te lo encuentras ya con fechas de 51.000, y entonces uno dice, vale, entonces los neandertales estuvieron aquí o no estuvieron aquí, y muchas veces hay sedimentos sin material arqueológico. ¿Qué ocurre? Que cuando tú estás excavando en un sedimento sin material arqueológico, te aburres. Y entonces dices, bueno, pues esto ya es que hemos llegado al final, tengo a los neandertales, pues ya no, y no seguimos. Y hay que seguir, salvando la distancia en profundidad que sea necesaria, porque ahí vuelven a estar ellos, y ahí vuelven a estar y estarán los antiguos. Este es el mapa que Rebecca Round hizo de los yacimientos, los principales yacimientos neandertales de toda su vida. No marca un momento concreto, sino de todo el registro arqueológico de los neandertales. Hay aproximadamente, dice ella, 99 yacimientos, y yo creo que serán al menos 150 o 200, realmente. Pero no se salen de ese sitio. Este fue de verdad el territorio neandertal. Y tengan en cuenta que desde el Golfo de Vizcaya hasta Irlanda era tierra, Es decir, que hay que tener mucho cuidado porque se pasaba andando por el Canal de la Mancha. Los modos de vida de los neandertales nosotros los vamos persiguiendo a través de la tecnología y de los yacimientos. Los principales yacimientos que nosotros hemos podido estudiar son los que están en la cuenca de la unión entre el Guadalteba, Turón y Guadalhorce, los que están en la zona de la Alta Sarquía y los que están rodeando lo que era la actual Bahía de Málaga. Y hay otros 15 yacimientos que hemos traído ahí. Muchos de ellos, como la Cueva de Ardales, pues son los que ahora mismo están en el fragor del debate, jugando ahí la Champions de la prehistoria, porque hay que seguir investigando. No hay ahora mismo proyecto de investigación, terminó el año pasado, tenemos nuestra parte administrativa y demás, y parece que vamos a volver a la Cueva de Ardales, o volverá la generación más joven, y volverá, pero ya con unas premisas de investigación completamente distintas. Pero yo
siempre diré que hay que seguir estudiando a los más antiguos, aunque tengamos tantísima información de los nuestros, ¿no? Las piezas que nosotros encontramos dentro de la cueva son muy típicas y características de esta forma de tallar que tienen los neandertales. Aparecen junto al arte que se pudo fechar entre 45.000 y 65.000 años, sí, dos épocas donde se manchó la cueva. Muchas personas me preguntan, ¿y eso es arte? No, yo no lo considero arte, pero el tío se fue a la librería, a la droguería Iberia y compró los mejores pigmentos. Es decir, no son obras de arte porque son manotazos, manos puestas, trazos hechos con los dedos y demás, y no es el arte que nosotros entendemos, pero está claro que estaba hecho con los mismos pigmentos que después, miles y miles de años después, pintaron hace 13.500 años los bisontes de Altamira, con los mismos pigmentos. Así que la base artística ya estaba creada, que era tener el material. Es como si le pones ahora a alguien y le pones los tubos de óleo allí y dice, bueno, pues pinta algo. Y el que pinta dice, ah, pues esto vale dinero. Pues algo así debe ser. Porque nos permitió publicar nada menos que en la revista Science, diciendo que evidentemente hay unas manchas en las cuevas malagueñas que se remontan. Nosotros lo publicamos, María del Mar, el profesor Ramos y yo lo publicamos en nada menos que en 1995. Dijimos, aquí hay unas manchas por debajo de los dibujos figurativos que tienen que estar hechas antes. ¿Cuánto antes? No lo sabíamos, pero cuando llegó la tecnología llegó y perfecto. Así que en esos pliegues que tienen ustedes en la imagen es donde se dataron las manchas y los trazos hechos por los neandertales, unos trazos rojos que quedaron marcados en el interior para que nadie los borrara, para que nadie se apoyase. Están en el interior, hay que verlo cada uno como si fuese una partitura, es una cosa muy, muy curiosa, ¿eh? Y también las puntuaciones hechas en los techos y las manos apoyadas en las paredes. No sé si ven ustedes ahí en rojo una mano apoyada y aquí una gran cantidad de puntos y unos trazos hechos con los dedos. Esas son las pinturas de los neandertales. O aquí 3 dedos y 3 dedos arrastrados así, formando 6 barras, ¿no?, rojas. Fuera, a menos de 120 metros de la boca de entrada a la cueva, tenemos el campamento de los neandertales. Ahora mismo un olivar, bueno, antes era un almendral, ahora es un olivar. Y realmente, pues los materiales que tiene lo hemos podido exactamente casar con los materiales de dentro. Es decir, eran los mismos, vivían fuera y dentro. Y eso nos está dando mucha información sobre la movilidad de ellos, porque ahora nos hemos dado cuenta, cuando llevábamos 40 y tantos años en las cuevas del Rincón de forma intermitente estudiando, cuando hemos empezado a estudiar la materia prima de los siles, porque no hay siles en el litoral malagueño, todos vienen de los ríos y demás. ¿Pero qué ríos? Que se lo traían los neandertales de Campillo y de Ardales, y los neandertales se traían los siles a la costa, las piezas, y donde no había siles lo aportaban ellos. Entonces eso es un conocimiento muy interesante de cómo era el comportamiento. Así es como nos aparecen en el campo. Afortunadamente, todavía cada vez que llueve, pues nos damos una vuelta y aparece algo que nos regala un neandertal, ¿no? Se venden caros porque no aparecen muchos, era muy poca población, pero es verdad que hay una colección magnífica. También hemos trabajado durante 6 años en la cima de las Palomas, en el cañón que está en el Tajo del Molino. Y allí también en la cima pues tenemos un gran yacimiento por explotar. Este solamente lo hemos rascado. Es decir, teníamos una pared que llegaba desde el Neolítico hasta hace 6.000 años, hasta hace 72.000 años, y lo que hemos recogido muestras a lo largo de todo el perfil, y esto está en Teba, recogido muestras a lo largo de todo el perfil y fechado todos los depósitos. Eso nos ha permitido hacer una secuencia arqueológica de todo quien vivió en cada momento, incluyendo grandes desprendimientos por culpa de la sismicidad, terremotos. Hemos detectado un gran terremoto en época de los neandertales, muy grande, de fuerza 7, 8, y 2 grandes terremotos en época de los Homo sapiens, entre 28.000 y 24.000. Son registros de sismicidad que quedan patentes porque hay derrumbes en todos los sitios, claro. Y las personas se van,
pero queda el derrumbe y después vuelven al cabo de los años, vuelven otra vez a los yacimientos. Es la historia de los humanos de toda la vida, nunca mejor dicho. En estos pantanos que les he dicho que están ahora secándose, pues teníamos nosotros desde el año 85, teníamos el registro arqueológico y ahora lo estamos resucitando, en el sentido que le estamos aplicando nuevas tecnologías, que siempre se puede, a todo el material que está en los museos. El material aparece en este tipo de escalones, que son las terrazas cuaternarias, las orillas antiguas de los ríos. Y fíjense, hay muchos que son idénticos. Es decir, algunas veces pensamos, lo hemos hablado muchas veces entre los amigos y amigas, que estamos ante, a lo mejor en Málaga, 1, 2 o 3 grupos de neandertales, no tantos yacimientos, sino a lo mejor 2 o 3 grupos que se van moviendo dentro de lo que nosotros estamos llamando un nomadismo restringido. Es decir, sí eran nómadas, ¿por qué? Porque no tenían un establecimiento estable, un sitio estable donde vivir, pero ¿eran nómadas que se iban y nunca volvían a ese sitio? No, ellos volvían cíclicamente, que nosotros estamos pensando que volvían a lo largo del año. Es decir, a lo largo de las estaciones del año, pues iban haciendo un recorrido a donde mejor les convenía. Como ya les he dicho, en invierno, donde allí hacía bastante frío, pues bajaban al litoral y entonces hibernaban en la costa. Y así, todos los yacimientos, por ejemplo, este de Campillo, muy, muy importante, este de que está junto al pantano del Chorro, en la estación de Bobadilla, en la cueva de las Grajas, que está en Archidona, esa cueva grande como un abrigo natural que cuando va uno saliendo de Málaga y pasa por Archidona y hace la cuesta arriba, se queda a la derecha, pues eso fue un gran refugio de neandertales sobre una enorme llanura, eso que yo llamaba la depresión, que estaba habitada por toda la fauna de aquella época. Habiendo comida y habiendo agua por el Guadalhorce, allí estaban los neandertales. La cueva además se excavó en el 72 y en el 76, tiene una industria lítica magnífica y están allí, ahí está Lubir y también Isidro Toro, que lo han estudiado. En Alfarnatejo hay una pequeña cavidad que conserva un regalo neandertal. ¿Ven ustedes dónde está nuestra amiga Rosa? Que está por aquí también. Está sentada sobre un montón de tierra, que es nada menos que un paquete sedimentario lleno, es un turrón de neandertal. Lo hay de almendra, pero este es de neandertal. Todas las piezas están prisioneras de ese turrón que ha quedado cristalizado por el carbonato cálcico. Y todas están allí esperándonos, que pedimos el permiso nada menos que con Carbonell, el de Atapuerca, pero nos lo negaron. Porque nos dijeron que excavar ahí era muy difícil. Hace años, hace bastante años. Ahora ni Eudal ni yo estamos para pedir un permiso ya. Entonces, estos son los yacimientos neandertales del futuro. Y les voy a decir una cosa, porque yo tengo una impresión de que Málaga es la Bella Durmiente. Para el mundo de la prehistoria lo es, pero no necesita que venga nadie a despertarla, como no la despertemos los malagueños. Aquí no viene nadie a despertarnos nada. Otra cosa es que invitemos a equipos de profesionales de todo el mundo a venir a participar en esto. Pero esto no lo tenemos que... En Alcaucín está la maravilla de lo que fue los neandertales del siglo XX. Porque esto fue lo que de verdad nos situó en el primer mapa de los neandertales, la maravillosa mandíbula de la mujer de la cueva del Boquete de Zafarraya que descubrió Cecilio. Cecilio, el de la izquierda, y Lumley, el de la derecha, el director del Museo del Hombre de París. Cecilio murió hace muy poco. Y él dedicó prácticamente toda su vida a defender la importancia estratégica de la mandíbula de neandertal a nivel mundial. Porque él decía que era un neandertal meridional. Fíjese qué cosa más bonita, ¿no? Para separarnos de los brutos neandertales de Alemania, dijo, no, esto es un neandertal meridional. Claro, también es verdad que el dimorfismo sexual entre hombre y mujer en la época de Neandertal era muy evidente. Es decir, que los hombres eran muy
como los alemanes, y las mujeres eran como las nuestras, o sea, mucho más gráciles, que se dice técnicamente así, mucho más estilizadas. Y es lo que tiene una mandíbula de una mujer neandertal meridional. Yo no le pongo ni una coma. Cecilio hizo un trabajo de colaboración que fue básico y modélico, porque Cecilio nos abrió los ojos a todos, no, a casi todos los malagueños investigadores. Colaborar, colaborar y colaborar. Porque esto, si no es ganar, ganar, ganar y ganar, no se llega a ningún lado. Entonces, un investigador solo no llega a ninguna parte en la investigación científica del siglo XXI. Es colaborar con todo el mundo de la ciencia. Y entonces tendremos la facilidad, que no le costó un poco, de estar en la cresta de la ola. Señores, ustedes saben que el famoso y a veces denostado y no visitado Museo de Málaga de la Aduana es el único museo de Europa que arranca con una neandertal y muere con los que copiaban a Picasso. En un plumazo de 2 horas se ve todo ese registro. Y está en Málaga. Entonces, ahí se atesora la identidad de Málaga. La auténtica identidad de Málaga. Y ahí está esta esperando a que le den el pésame. Tenía que tener un museo ella sola. O por lo menos una sala. Pero está en mitad rodeada de piedras, claro, lo típico. Y aquí tenemos a don Enrique, que lo tenemos aquí en la primera, nada menos que con Matías y con Alba, pues realizando muestreos para algo que es ciencia ficción. Descubrir el ADN de los usuarios de una cueva a partir del sedimento. Ya no nos hacen falta huesos, del sedimento. Y está colaborando la Universidad de Málaga con todo el mundo. Eso es lo máximo. Aquí lo traigo en persona, aunque tapado. Lo tenéis ahí. Esto es un mundo muy malo. Todo el mundo cree que esto de ser investigador de la prehistoria es muy bonito. Esto. Ahí tenéis el Paleolítico Medio. Esto es la tierra de los neandertales. Lo he puesto otra vez porque he enseñado los yacimientos del interior, pero no he enseñado los de la costa. Y fíjense que yacimientos en la cueva de Bajondillo, en Torremolinos, los profesores nuestros, porque eran nuestros profesores, pues descubrieron el yacimiento de Bajondillo. Esto es como el Atapuerca, porque le pegaron un corte y se quedó la cueva entera. Ahí un filete de cueva, ahí un pedazo grande de la tarta, y pudieron fecharlo perfectamente. Aquí lo tienen ustedes, detrás de un patio de luces de un edificio moderno. Y ahí está toda la secuencia arqueológica de Torremolinos, o sea, de la parte occidental de la bahía de Málaga. Ahí tienen ustedes también los siles tallados por los neandertales y el abrigo de la araña, al otro lado de la bahía, es decir, al este. El abrigo de la araña conserva en algunos, al menos en 2 grandes de sus cuevas, en 2 grandes yacimientos, conserva un registro arqueológico vinculado con los neandertales de costa, muy, muy importante. Ellos, hay que tener cuidado, porque cuando hablamos de los neandertales de costa y de la araña, nos creemos que estaban en la playa. En algunas ocasiones han estado en la playa, en algunas ocasiones han estado debajo del mar, pero en la mayoría de ocasiones han estado lejos del mar, 2 kilómetros, 3, 4 kilómetros incluso, porque la línea de costa se va retirando, y aunque se retiró un máximo de prácticamente 100 metros de altura, en algunos sitios como la bahía de Málaga llegó a retirarse, o en Rincón de la Victoria, que está muy bien estudiado, hasta 5 y 6 kilómetros de la costa actual. Es decir, que lo voy a poner ahora, ahí está el abrigo y ahí está Julián Ramos, el director del complejo. Cuando hablamos de la cueva del Higuerón, que está ahora a 350 metros de la orilla, en lo alto del acantilado, pues cuando estamos hablando de la cueva del Higuerón o de la cueva de la Victoria, que están en lo alto del Cantal, se veía la costa a 5 kilómetros. Y sin embargo, todos los estratos llenos de mariscos. Todos, absolutamente todos. Las cuevas del Higuerón y de la Victoria, que ahora hemos publicado recientemente, pues también tienen pinturas anteriores, el mismo formato de pinturas anteriores a la época de los sapiens sapiens. Es decir, también tienen esas manos y todo eso, huellas
de visitas anteriores y recorridos anteriores a la época de los sapiens sapiens. Y tiene incluso grabado hechos con los dedos, que ahora se han estado fechando en algunos sitios. Hemos recogido muestras para fecharlo. Y han dado, en algunas cavidades, han dado en Francia. Bueno, también tengo que decir que si los neandertales españoles hubieran hablado francés, les hubiera ido mucho mejor. Pero en este caso, pues estas huellas mismas en las cuevas francesas que se han datado, han dado 70.000 años, que es la fecha donde todavía estaban los auténticos neandertales viviendo su apogeo. Ahí tienen ustedes algunas dataciones que hemos hecho, pues entre Louis Efren, el director conservador de la cueva de Nerja, y nosotros hemos hecho una serie de dataciones que parte de 68.000 años en la parte superior y en el registro llega a 35. Claro, yo he puesto una barrera aquí, pero es una barrera cultural, porque todo el mundo que estudia prehistoria cree que hace 40.000 años ya había en Málaga Homo sapiens y hace 41.000 años no había Homo sapiens y eran los últimos neandertales. O sea que un día nos levantamos en la cueva, salimos y alguien nos dijo: tú ya no eres un neandertal, no te estás viendo. Entonces, ¿en qué mundo vivimos de la ciencia cuando el registro arqueológico sigue y sigue? Lo que nos está diciendo, lógicamente, es que hubo una ocupación humana, que esa ocupación humana unas veces fue más intensa y la podemos visualizar en los yacimientos muy bien, otras veces eran unos grupillos desgraciadamente pequeñísimos porque el clima no daba para más, y entonces rastrear a esas personas que ahora dicen en Francia y en Alemania: es que tenemos Homo sapiens de hace 45.000 años. Pues claro, pero ¿cuántos eran? Porque el problema genético es cuántos somos. Desde el último neandertal que quedó, a nosotros han pasado 2.250 generaciones humanas como mínimo. Es decir, mi madre, mi abuela, mi bisabuela, 2.250, y seguimos nosotros, porque nadie ha cortado. Todos los que estamos aquí no hemos cortado nunca, nadie ha cortado nuestra línea genética, venimos de esta gente. Pero cuando nosotros llegamos aquí, viniendo de esta gente, 2.250 personas, que es un número grosso modo, que se calcula por 5 generaciones al año, al siglo. Cuando nosotros hacemos ese cálculo, nos estamos olvidando que cada vez el rastro, nuestra vinculación con el neandertal, queda más lejos y más difusa. Porque nosotros sabemos que los primeros Homo sapiens que llegaron aquí se mezclarían con los neandertales cuando fueron llegando muchas veces, y ya los descubrimos en esta fecha de 35.000 y hasta 28.000. Hasta 28.000 años había un 9% de nuestra genética era neandertal. O sea, aquí había aproximadamente 14 neandertales con nosotros. Esa es la estadística. Yo no creo en la estadística, y menos, como decía eso, salvo en la que yo mismo manipulo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que si nos vamos y nos abstraemos de los números y nos vamos a la realidad demográfica, es que las primeras personas que van llegando de África a nuestro territorio se van encontrando una población disminuida, y cuando se mezclan salen perdiendo genéticamente. Y cada vez que se mezclan más, pues cada vez salen perdiendo más, porque llega un momento que ya no se mezclan con los neandertales, nos mezclamos entre los sapiens. Y cuando nos mezclamos entre los sapiens tenemos un poder genético tremendo que va anulando nuestros recuerdos. Ahora, ya digo, a ese 2% neandertales echan la culpa de todo, que si el COVID, que no sé tú. Así que el final de los neandertales y la llegada de los primeros sapiens o se dio en la costa malagueña, que ocurriría probablemente si llegaron en invierno, que por cierto, no sé si ustedes saben que en invierno es cuando se puede cruzar bien el estrecho, no en verano. Las calmas son las calmas de enero que se prolongan hasta la primavera. Cuando llega el verano y salta el levante, ¿quién cruza el estrecho? O se conocieron en el interior. Se ha escrito mucho sobre esta hibridación y de hecho esto es el principal objetivo de la investigación actual. Hemos visto y hemos conocido que en esa
gran cambio que se produce cuando ya hay Homo sapiens en Málaga, ahí hay una etapa que tenemos que seguir indagando. Es decir, hay una etapa en que probablemente convivieron los dos durante una etapa grande, lógicamente, ¿no? De miles de años. Y esa etapa ha dado sus frutos y nosotros estamos persiguiendo esos frutos a lo largo de todo el territorio. Por ejemplo, Luis Efrén, el conservador de Neja, descubrió hace muy poco en Antequera un bloque caído en una cantera que pertenecía a una cueva, claramente, y en esa cueva se están investigando. Ahora está caído en horizontal, pero su forma es la que tienen ustedes aquí, es decir, las estalactitas para abajo, lógicamente, y no como nos las encontramos nosotros torcidas. Pero realmente ha venido los principales investigadores del arte del mundo a verlo, porque son unas manchas que están hechas por aerógrafos, es decir, soplando la pintura, y entonces en esas manchas hay una intencionalidad increíble. Además, siempre ocurre en las intersecciones de las estalactitas y cuando van formándose en la pared, que forman como ángulos abiertos, o sea, una cosa increíble, una especie de ritual, y de nuevo pasar los dedos para hacer barra, para hacer trazos, sin más. Aquello es una imagen distorsionada por la imagen fotográfica, pero aquí tienen ustedes los aerógrafos. Le ha crecido encima, son tan antiguas que le ha crecido encima una capa de carbonato y podemos fecharla, de hecho están fechándose en este momento. Pero también en Marbella, que tienen una pequeña cueva, donde también están los mismos. Esto es lo mismo que hemos visto en esa cueva de Antequera, en la cueva de las suertes. Lo mismo que hemos visto, solo sin la capa calcárea encima. Es decir, que no le ha crecido encima la concreción, pero es en la misma intención. Manchar los trazos que van bajando de estalactitas. Una cosa... En la cueva del Toro, Calamorro, que está en Benalmádena, hay un proyecto de investigación actual para también analizar estas manchas y estas cosas que están ahí. ¿Es arte? No. ¿Pero está hecho con intencionalidad? Sí. ¿Y con los mismos pigmentos que se usaron durante todo el Paleolítico? Sí. Igual. Yo le sigo llamando mancha. Y en la araña, pero en un sitio que no se ve, hay todas esas cosas, esas puntuaciones por todas partes. La cueva Navarro es un lugar emblemático. Y en la misma cueva de Nerja, Luis Efrén y su equipo de Cristina y Yolanda han descubierto una cantidad de huellas que no tienen nada que ver con los famosos dibujos nuestros de los animales y demás, ¿no? Y eso nos está haciendo mucho que pensar, porque nos situamos, este es el alfabeto de los neandertales, o de los primeros sapiens. Vamos a empezar a hablar con propiedad. ¿O es el alfabeto de los últimos neandertales o de los primeros sapiens? O el alfabeto de los dos. Porque eso es lo que hicieron en las cuevas. Trazos, barras cruzadas, barras paralelas, puntos, manchas por todas partes. Eso es lo que están haciendo en todas las cuevas de Málaga donde hemos podido investigar. Y eso se traduce, porque también emplean pigmentos de distinto color. Y eso se traduce, lógicamente, en una etapa, en un recorrido muy concreto de la historia de los malagueños, que, insisto, va del 50.000 al 10.000. Fíjense ustedes, porque a la izquierda tienen ustedes la temperatura actual. Y aquí tenemos 8 grados centígrados menos. Y en los registros que hemos realizado de paleoclimas, en las distintas muestras, en distintas cuevas, nos ha salido que el sur de la península tuvo al menos 17 episodios fríos, ciclos fríos. ¿Estos son cambios climáticos? No. El único cambio climático es el que nos produjo en el Holoceno, es decir, hace aproximadamente 9.000 años. Yo tengo un culpable, pero no le gusta a nadie. Es decir, es el peor culpable del crimen que estamos deslumbrando, porque no se lo espera nadie. El gran cambio climático que se ha producido en nuestra región y en nuestra zona y en toda Europa hace 9.000 años es probablemente por culpa de la agricultura, que deforestó más del 70% de los bosques de Europa. Porque
Desde entonces no hemos tenido prácticamente ningún pico frío. Fíjense ustedes dónde se sitúa lo que nosotros llamamos actual, a la derecha de vuestra imagen. Cómo el tiempo va cambiando, va cambiando, va cambiando, mientras somos cazadores y recolectores. Mientras que vivíamos en la naturaleza. En el momento que empezamos a quemar los bosques, no a cortarlos, provocamos un cambio brusco. Y eso es así. ¿Cómo es reversible eso? Haciendo más pantanos, sembrando más bosques. Todo lo que no se siembre de agricultura tiene que estar de bosque. Y si no, no saldremos de este atolladero. Nunca saldremos porque el problema es nuestro. El clima puede volver a tener episodios más fríos, más calientes, un día o un año lloverá más, eso no importa. Pero no tiene oscilaciones. Y cuando una cosa no tiene oscilaciones es porque ha pasado algo. Me he traído las chuletas. Fíjense, entre 120, esto es la cueva de Ardales, que se hizo un estudio paleoclimático muy potente. Entre 125.000 y 90.000 el clima podría considerarse templado y poco lluvioso. Entre 90.000 y 70.000 frío y poco lluvioso. Entre 70 y 35.000 templado y lluvioso. Entre 35 y 15.000 frío, seco y árido. Y entre 15.000 y el actual, templado poco lluvioso. Si alguna vez corregimos nuestros problemas y retomamos los bosques, y si alguna vez el tiempo va a cambiar, ¿saben ustedes lo que toca? Toca frío, poco lluvioso. No más calor. Más calor la producimos nosotros. Cuando dejemos de producirlo, volvemos al frío. Volverá la tierra al frío. Y los pájaros seguirán cantando, como decía Juan Ramón Jiménez, pero otros pájaros, porque cuando vuelva el frío, los de ahora no, serán otros. Ahí tienen ustedes el gran avance que hemos dado en estos años en el conocimiento de qué pasó a estas personas, qué le pasó a nuestros grupos humanos. Mientras en Málaga estaba pasando todo eso hace 50.000 años, en Europa seguían viviendo los últimos neandertales, en África y el sur de Asia los Homo sapiens ya, y ahora desde hace 5 años han descubierto una nueva especie que es la mezcla entre los neandertales y los Homo sapiens en Asia, que son los denisovanos, y ahora nos explicamos por fin aquello de los rayaditos. Claro, no tienen una mezcla completamente distinta a la nuestra y un porcentaje también distinto, y entonces eso es lo que hizo, lógicamente, que los europeos, los asiáticos y los africanos no tienen ningún rasgo neandertal, estoy hablando de subsaharianos, no tienen ningún rasgo genético neandertal, son Homo sapiens puros, nosotros somos la mezclilla, ya saben ustedes. Y estos son los primeros Homo sapiens donde los tenemos aquí. Es decir, si pudiéramos hacer una foto con el Google Maps de hace aproximadamente 36.000 años, pues nos darían que las poblaciones están ahí. Fíjense la importancia de lo que yo primero he dicho, ese triángulo entre Huelva, Cádiz, Málaga y un poquito de Granada, ¿no? Es bestial, un triángulo invertido, claro, donde Cádiz está haciendo el vértice hacia abajo. Esto es una realidad muy contundente que tenemos que aprovechar, porque todo lo que no estudiemos aquí no se sabrá nunca. Entonces, si podemos ser la cuna de una parte importantísima de la humanidad, y por qué no el refugio de los sapiens sapiens, que también sufrieron una devastación climática muy potente hace en torno a 20.000 años, cuando no se podía vivir en toda Europa y tuvieron que refugiarse aquí unos pocos, y que nosotros, la gente de Andalucía, fuimos los que repoblamos el resto de Europa hace 23.000 años. Son cosas que sabemos, pero que tenemos que seguir sabiendo. El aspecto que nosotros creemos que tenía un neandertal final y un Homo sapiens arcaico, ninguno difiere demasiado, son iguales prácticamente. Además, al sapiens actual me lo han puesto como cabreado, o sea, que diciendo, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Una cosa así, ¿a qué he venido yo? Pero no, realmente
cuando llegaron aquí se asentaron definitivamente en este territorio, y que duda cabe que la información que tenemos de los Homo sapiens de Málaga es muy, muy potente, tanto en su aspecto arqueológico, es decir, que nos habla de su vida cotidiana, como en su aspecto mental cuando analizamos el arte. El arte de esta gente es espectacular. Aquí tienen ustedes una vista del interior de la primera sala de la Cueva de Ardales, con las excavaciones donde excavábamos ese periodo del homo sapiens sapiens. Y aquí tienen ustedes desde 35.000 hasta 23.000, que es justo esa época del máximo frío, de lo que nosotros conocíamos como la última glaciación, la glaciación Gurb, donde están viviendo tanto en el interior como en la costa. De nuevo se repite el mismo modelo que los neandertales, y cuando estamos buscándole diferencias, hemos pasado toda la vida buscando diferencias entre los neandertales y los Homo sapiens. No se nos había ocurrido nunca buscar similitudes, que son muchísimas, aunque ellos, cuando hace 23.000 años estaban viviendo en la Cueva de Ardales, había una capa por debajo así de grande del último suelo de los neandertales, así que nadie vio a un neandertal nunca más. Pero hacían lo mismo, comíamos lo mismo, cazábamos lo mismo, era una cosa increíble, ¿no? Y volvíamos a poner nuestras manos en las paredes y volvimos a dibujar, esta vez sí, ya los animales, tanto grabados como pintados. Ahí tienen ustedes una cabeza, una preciosa cabeza grabada. Esto es la Cueva de Ardales, una cierva de 1,20 m, un ejemplar magnífico de una cierva. Y aquí tienen ustedes la secuencia, es decir, si hubiera que ordenar, que lo hicimos, todo este compendio de arte, pues empezaríamos por lo más antiguo y terminaríamos por lo más final del Paleolítico, y en esto pasa como con los movimientos de vanguardia que se ha dado toda la vida. El arte en el siglo XX regresó a lo simbólico, regresó a la abstracción, y en el Paleolítico pasó algo igual. Pasamos de esa fase prenaturalista a la fase naturalista, y después el mundo que pintábamos se complicó otra vez porque empezamos a hacer signos, ¿no? Mientras que el mundo de la naturaleza, de la caza, el que estaba representado con los animales, es excelente. Este es el ciervo de la cueva del Higuerón, en el Rincón de la Victoria, que está, fíjense, ¿quién no ha jugado de niño en los pasatiempos, en una paginita, rellenando rayitas y numeritos hasta conseguir una figura? Pues eso es lo que hicieron en la Cueva del Rincón. Rellenaron de pinturas rojas, de pastas rojas, toda la grieta y compusieron un animal. Una cosa magnífica, vamos, tenemos auténticas obras de arte. Esta también es del Higuerón. Y estos son los famosos piciformes de Nerja, ¿no? Hay una controversia que si son focas, que si son peces. Bueno, foca comieron en Nerja, porque se conservan muchos restos de foca. Y peces, por supuesto. Es decir, que hay una vinculación de los humanos del Paleolítico con la costa. Pero no solamente con la costa digamos, del marisqueo, de meter las manos y coger coquina, que eso lo hacíamos los niños cuando íbamos a la playa, los niños de antes, lógicamente. Pero lo que sí quiero decir es que hay doradas, que cuando me lo dijeron, yo hice mi clásico comentario, me dijeron, hay una dorada, en la Victoria, una dorada de 48 centímetros. Yo dije, pues esa no la compraron en Mercadona. Aquí en el Corte Inglés no sé, pero en Mercadona seguro que no, pues son más chiquititas. Pero, ¿cómo se pesca una dorada sin meterse en el agua? ¿Cómo se pesca una dorada así? Hay que arponearla, y están los arpones, no crean que no están los arpones, están. Bueno, en Nerja hay unas maravillas de pinturas de todo tipo, un pedazo de ciervo enorme, las cabras montesas de las salas, galerías altas de la cueva de Nerja. Esto es el sitio, o de la Cueva de la Pileta, el santuario de la Cueva de la Pileta que descubre Braille, con toda la yegua preñada, todos los caballos. Fíjense en la cabra de abajo cómo está hecha, por favor. Esta cabra, de un trazo hizo el cuerno, la cara y el hocico. De otro hizo el labio inferior, el cuello, la espalda, la grupa, la pata trasera y la barriga. Y otro trazo simple dibujó la pata delantera y el pecho. Cuidado, una cabra mirando para atrás, hecha con 3 líneas, facilísimas, ¿verdad? Háganlo. Háganlo.
Si se quedan en el rasgo neandertal no pasa nada. Aquí tienen la pileta. Oh, esto ya es espectacular. O sea, el que no haya visitado nunca el santuario final de la Cueva de la Pileta con el pez, con todos los dibujos anteriores y ese pez puesto ahí con todos los dibujos posteriores. Esto es un museo. Lo que ocurre es que ahora hemos averiguado por los carbones del suelo que iban a verlo. Yo tuve una anécdota que no da tiempo a contarla, pero que mandé una vez 11 muestras de carbón de alrededor de las manos y me salieron para fechar la mano indirectamente y me salieron 11 fechas distintas. Y yo al alemán no sabía cómo le iba a entrar, porque claro, digo, esto no sirve para nada. La mano no la fechamos con 11 fechas distintas, desde 24.000 a 11.000 años. Eso no me sirve para nada. El decalaje es tan grande. Y el alemán me contestó en español: Eureka, has dado con la tecla. Yo me quedé un poco así diciendo, bueno, ¿y qué te parece? Porque yo no sabía qué contestarle. y entonces me dijo que iban a verlas, que iban a verlas. Claro, porque lo que encontrábamos eran las pilas caídas de las linternas, los fragmentos de carboncillo de las antorchas, pero iban a verla porque la mano ya estaba allí. Así que fíjense la importancia que tiene el arte rupestre cuando nos ponemos a profundizar con la ciencia, ¿no? Un colgante de hace 32.000 años. Colgante hecho de un diente pulido, perforado y colgado, ¿eh? Pero no crean que hay solo colgante, hay infinidad de instrumental cogidos de la playa, que son los dentalium, estos, los huesecillos de los moluscos, y llevados a Ardales. Están en los niveles de 28.000. Y de todo el utillaje lítico, quiero enseñar, esto es de las cuevas de Rincón, un utillaje lítico también espectacular, pero quiero enseñar, bueno, comida, muchísima comida, adornos hechos con conchas pequeñitas marinas, unas puntas de flecha para cazar espectaculares, instrumental de todo tipo, pero fíjense en los arpones, ¿eh? Están en el Museo de Málaga, o sea que puede uno ir a ver que hay arpones también de Nerja, pero que estos del Cantal están en el Museo de Málaga, son espectaculares. Y aquí tienen ustedes las dataciones desde después de la glaciación hasta el final del Paleolítico. Lo tienen ustedes claramente lo que nosotros llamamos el magdaleniense. ¿Qué es el magdaleniense? La última etapa, que ya hemos pasado el gran frío. Hay 2 o 3 episodios fríos. Hace 12.500 años hubo un episodio frío también, de 300 años frío y demás, pero eso en prehistoria es 300 años, es poca cosa, ¿no? Pero aquí estaba acantonada la gente, pero ya se repobló toda Europa con esta gente. Es decir, que nosotros no nos tuvimos que mover de aquí, estábamos acantonados aquí y aquí seguimos. Y nuestras cuevas siguen manteniendo el registro. Algo que no ocurre en casi ninguna cueva del resto de Europa, donde tú tienes un grupo viviendo durante una época, pero después no pueden seguir viviendo, o se van porque el frío es imposible, o buscan otro sitio. En Málaga siempre al mismo sitio, uno encima de otro, y siempre haciendo lo mismo, ¿eh? Realmente, fíjense uno de los concheros de la Cueva del Tesoro. Es un turrón de concha. Es bestial los concheros de la Cueva del Tesoro, ¿eh? Es bestial. Y son cuevas, tanto la del Tesoro como la de la Victoria, prácticamente desahuciadas por la investigación, ¿eh? Es decir, diciendo que no, esto ya está hecho polvo. Yo estaba ahí de niño, eso me lo dice todo el mundo. Bueno, ya, pero no has visto lo que había. y lo que comían, ¿no? Así que, ¿qué comían? Estos son los neandertales, estos son los primeros Homo sapiens, y estos son ya los sapiens de antes del Gran Frío y los sapiens de después del Gran Frío. El pollo de la época era el conejo. O sea, se comía de todas las maneras, era lo que había, ¿eh? El conejo es el animal más comido, pero después la preferencia animal siguiente de todos los malagueños del Paleolítico es la cierva. Tengo que decir la cierva, porque sabían muy bien lo que cazaban, ¿eh? Es decir, que está buenísima. Y claro,
había ciervas en Málaga y había de todo, pero la cabra monté va después. Pero realmente también comían tortuga. Yo siempre también he ironizado sobre la comida de tortuga de nuestras cuevas. Porque he dicho, bueno, eso es como llamar al pizzero ahora mismo. El día que no te ha dado tiempo a hacer de comer, no has encontrado nada, pues llama y tráeme una 4 quesos. Y entonces le diría al niño, vete al río por una tortuga, ¿verdad? Que comamos algo. Que otra solución no hay porque, no sé, no. Esto de la arqueología experimental no me ha gustado nunca, porque siempre creo que tiene un sesgo. Y esto es lo que comíamos los de la mar, los marengos, todos, tanto en la época de los neandertales como ahora. Ahí lo tenéis. Es decir, comíamos ciervo, conejo y cabra montés, sí, poquitas. Pero en el invierno nos hinchábamos de todo lo demás, jurel, azargo, dorada, breca, herrera y toda la variedad de la casa al guardia entera. O sea, magnífico la comida. Pero también nos hemos encontrado con huesos de delfín en Cueva de Nerja, focas, delfines y focas, y hemos encontrado restos de la piel de las ballenas. Cuidado, las ballenas, tened en cuenta que las ballenas siguen viniendo a Málaga y algunas mueren. El año 21 murieron 3 ballenas en Málaga, varadas, ¿no? Es decir que eso sería que sea el día de la ballena. Hoy dice que era el día de la marmota. Pues yo me imagino en la cala la ballena varada y los de la araña y los de la cueva de la Victoria, los dos bajando, vamos a hacer la fiesta, no, allí cortando pedazos y guardando para la lumbre, porque la grasa se utilizaba lógicamente como combustible. La otra función fisiológica del hombre que está vinculada con el comer también la hemos encontrado. Es decir, que también hay coprolitos. Muy interesante. Una vez en una excavación, no voy a decir el pueblo, pues los del pueblo nos quisieron echar un partido de fútbol a los que estábamos allí de arqueología y nosotros le pusimos a nuestro equipo los coprolitos. Nadie sabía qué es lo que era. Pero tenían un interés especial por ganarnos y nos ganaron. Entonces, realmente, esto donde ustedes lo ven tiene una información increíble. Ay, ¿cómo lo diría yo? Lo que comimos ese día hace tropecientas mil años. Si comimos vegetales o comimos solamente proteínas, si las proteínas eran de carne o de pescado, todo eso. El polen del entorno, todo eso está en este tipo de coprolitos. Pero además hoy, gracias al Instituto Max Planck, también está el ADN. O sea que podemos saber si era un hombre, una mujer, si era neandertal o era humano, aunque esto ya son neandertales, estos son de la capa. No, estos no, los que tenemos ahora en estudios, estos ya están, estos son de ahí del rincón. Y el final, el cambio, el duro cambio. Desde hace 10.000 años la cosa va cambiando. Como he dicho, la agricultura cobra un peso específico espectacular. Los campesinos demográficamente pegan un tirón demográfico enorme en la provincia de Málaga y en todo el Mediterráneo. Se forman los grandes grupos acantonados definitivamente, las primeras aldeas se fundan, pero eso tiene unos antecedentes. Los antecedentes están desde la parte más alta, que son 10.800 años aproximadamente, hasta que llegamos a los 7.000 años. En los 7.000 años ya sí estamos plenamente en el neolítico, es decir, ya no hay los cazadores. Dice la gente, ya no éramos cazadores, no, cazadores seguíamos siendo. Lo que ocurre es que ya habíamos cambiado todo el sistema. Ya se pasa de vivir de la reproducción de la naturaleza, se pasa a la producción en la naturaleza. Ponemos la naturaleza en producción y eso es lo que nos cambia radicalmente. Afortunadamente hemos llegado ahora con una población enorme. Siempre la agricultura nos ha dado de comer, pero hemos pagado su precio a niveles climáticos, está claro, y sobre todo en el hemisferio norte, que es, para que ustedes lo sepan, el hemisferio de la agricultura. Prácticamente en el hemisferio sur hay muy poca agricultura. Sí, la agricultura no es tan invasiva ni lo ha sido nunca, pero en el hemisferio norte sí. Nos ha tocado vivir en el buen sitio. Así que
de esta época. También tenemos esa época de tránsito que nosotros llamamos epipaleolítico, aunque en el resto de Europa se llama mesolítico, pues tenemos también mucha información, y sobre todo en la Cueva de la Victoria, en unas excavaciones que se hicieron en el año 72 por parte del profesor Fortea, que desgraciadamente también murió muy anticipadamente, pues nosotros estamos recuperando una buena parte de esa información científica que quedó sin publicar, que nosotros estamos refrescando gracias al Instituto de Investigación Cueva de Nerja, que por cierto hay que darle las felicidades porque va a cumplir 25 años en este año y es una de las instituciones prehistóricas más importantes de Málaga. Pues gracias a ellos hemos sabido mucho más cuándo terminó de verdad el clima paleolítico, que son 9.000 y pico. Lo tenemos pillado. Y eso es muy importante, porque ya sabemos, la puerta cerrada la tenemos y hemos abierto en la que vivimos ahora. A ver cómo nos va. Bueno, ahí tienen ustedes algunas imágenes de los cortes del año 72 que lo hemos limpiado y que de nuevo los equipos alemanes del Instituto Max Planck de Alemania, que hacen las dataciones pero también sobre todo los estudios de ADN, pues nos están colaborando para el registro del ADN, porque no hemos encontrado todavía ningún espécimen. Es decir, no hemos encontrado ningún hueso humano en esta excavación de final del Paleolítico. Sabemos que estuvieron allí por todo, por lo que comieron, por los instrumentos, pero no hemos encontrado huesos. Sin embargo, ahora podemos saber quiénes son los que vivían gracias al ADN. Y esta es la densidad de poblaciones durante el Paleolítico de Málaga. Partimos de 50.000 y nos vamos hasta hace 10.000 años. Los últimos neandertales son aproximadamente un 15% de... Es decir, imagínense, de toda la información que tenemos de la prehistoria de Málaga, manejamos un 15% de información sobre los neandertales, un 6% sobre los primeros sapiens. Eran tan pocos que es muy difícil, no tenemos finura en los laboratorios ni en la arqueología para descubrir a un grupillo de personas, ¿no? Sin embargo, en el Gravetiense somos ya un 25% de información sobre Málaga, hay un 16% de información sobre la época más fría, la glaciación Gur. Hay un 25% de magdalenienses, de estudios de magdalenienses muy bien controlados de esas poblaciones, y todavía tenemos un 13% de margen de error, es decir, que todavía no sabemos muchas cosas. Y por eso hay que seguir estudiando. Me sirve un poco esto para rematar. Lo que quiero decir es que si no fuese gracias a la ciencia, por ejemplo, esta foto que hice una vez de un macarroncito, de una estalactita naciente en una cueva, ¿ven ustedes las escamas? Eso es carbonato cálcico, se va acumulando ahí cuando la gota no cae. Muchas personas creen que cuanto más gotas caen, más rápido crece una estalactita, pero es cuando la gota no cae o se queda ahí tiempo colgada cuando se adhiere el carbonato cálcico al otro carbonato cálcico. ¿Quién no le ha pasado eso en un grifo? Entonces, hace 20 años y menos, esa cristalización era un simple cristal de carbonato cálcico. Ahora es una hoja del calendario. O sea, con arrancar esa costrita y llevarla ahora mismo a Alemania, sabemos cuándo se creó esa costrita, esa escama de carbonato cálcico. Eso nos está ayudando mucho. Y no es ciencia ficción, nos está ayudando mucho. Porque le estamos poniendo fecha a todo. Y al ponerle fecha a todo ya no se nos escapa por los laterales nada. La información queda constreñida a un calendario y eso es muy importante. Por eso salimos en la revista Science y por eso seguimos trabajando de forma altruista, porque hacemos lo que nos gusta, que es investigar, y creo que eso es muy importante para Málaga y por eso he venido hoy aquí a pagar la deuda que tenía con ustedes. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh?